Queridos participantes, bienvenidos a la segunda semana de la Maestría en Educación Inicial en Familia Comunitaria, módulo 9. Para esta semana tenemos previsto la unidad relacionada con los ecosistemas y los pisos ecológicos. En ese sentido, nuestro propósito es desarrollar una conciencia en favor de la preservación de los ecosistemas y los pisos ecológicos del entorno donde vivimos, para que usted, querido maestro, pueda transmitir esa actitud de preservación hacia los niños con quienes usted trabaja. Para lograr este propósito, tenemos previsto desarrollar los siguientes conceptos. En primer lugar, veremos la definición respecto a medio ambiente. ¿Qué es medio ambiente? Medio ambiente es todo de lo cual está compuesto la biosfera. Estamos hablando del aire, del agua, de los seres vivos, de los seres no vivos, es decir, los seres bióticos y abióticos, ¿no? Prácticamente, cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando de un concepto a nivel planetario. Posteriormente, analizaremos el concepto de ecosistema. ¿Qué es ecosistema? Es un concepto menor al concepto de medio ambiente, en el cual describe la relación armónica que existe entre los seres vivos y la naturaleza. Por ejemplo, vamos a entender que es un ecosistema, por ejemplo, todas las plantas y los animales que viven en un río, ¿no? Entonces, ahí vemos que la relación es armónica entre estos seres vivos. En un tercer elemento, un tercer concepto que iremos analizando es el del hábitat. ¿Qué es el hábitat? El hábitat prácticamente es aquello que les rodea a un ser vivo. Puede ser un ser humano, como puede ser también un animal. La planta, el agua, los vegetales, el aire, de todo eso que nos nutrimos, termina siendo nuestro hábitat, donde nacemos, nos desarrollamos y morimos. Ahora, estos tres conceptos, hábitat, ecosistema, medio ambiente, ¿no? Hay una ciencia que lo abraza, hay una ciencia que lo estudia. Esa es la ciencia de la ecología. Entonces, diremos que es la ecología, es la ciencia que estudia el medio ambiente, los ecosistemas y los hábitat de los seres bióticos y abióticos. Desde ese punto de vista, el estudio de la naturaleza en estos últimos años ha emergido un problema, y ese problema es ese deterioro que ha existido en la relación hombre-naturaleza, que se manifiesta en el cambio climático, que se manifiesta en el calentamiento global. En ese sentido, nosotros como humanidad hemos tratado de buscar soluciones, ya sea a través de la ciencia o ya sea a través de las diferentes visiones y cosmovisiones de los pueblos a nivel mundial. Nuestro continente aporta con dos conceptos básicos a esta nueva manera de entender la naturaleza: el concepto madre tierra y el concepto vivir bien. ¿Qué significa la madre tierra? La madre tierra significa entender a la naturaleza como aquella parte de la vida que nos da, pero que no nos pide nada a cambio y que por lo tanto debemos respetarla. Es decir, la naturaleza termina siendo también una parte de nuestra vida, una parte de nuestra creencia, una parte de nuestra cotidianidad desde un punto de vista horizontal. El vivir bien es un concepto que lo hemos sustituido, o por lo menos lo agarramos en el anterior paradigma, en el sentido de la calidad de vida. En la calidad de vida, una persona puede tener buenos alimentos y puede tener mucho dinero, pero puede ser muy infeliz. Pero en el vivir bien cambia la concepción. En el vivir bien, además de alimentarnos bien, es vivir en armonía con la naturaleza. En el vivir bien, o el vivir bien significa tener una relación comunitaria con todo lo que nos rodea. Entonces, estos dos conceptos contribuyen
desde los pueblos indígenas originarios a entender de mejor manera la naturaleza en la cual nos encontramos. Estos conceptos aportan a un cambio de paradigma, y desde ese punto vamos a hablar también del antropocentrismo versus el biocentrismo. Hace muchos años atrás, podemos recoger a 40, 50 años o quizás 100 años atrás, nuestra concepción de la vida era definitivamente antropocentrista, donde el hombre es el centro de las cosas. ¿Eso qué significaba? Significaba que veíamos a la naturaleza, ¿no?, solamente desde la posición privilegiada del hombre. Es decir, les pongo un ejemplo. Cuando clasificábamos los animales, clasificábamos en la función a la utilidad de las personas. Y desde ese punto de vista, habían animales útiles al hombre y animales domésticos. O sea, si se dan cuenta en ese concepto, hay un concepto de jerarquías respecto a cómo entiendes a los animales. Y esa visión no es buena, porque desde ese punto de vista hemos ido eliminando nuestra flora y nuestra fauna. El concepto del biocentrismo es totalmente opuesto, donde el ser humano es una parte más de ese hábitat, de ese ecosistema, donde no hay seres superiores ni hay seres inferiores. Desde ese punto de vista tendremos que respetar a todos los animales y a todas las plantas y estar en igualdad de condiciones. Esto nos lleva definitivamente a preservar de mejor manera esta casa grande en la que habitamos, nuestro medio ambiente. Por último, una vez analizado todos estos conceptos, querido participante, podremos analizar cómo incorporamos estas definiciones, estos análisis en la escuela, en su unidad educativa. Para eso vamos a ejercitar algunas estrategias metodológicas en la lógica del proyecto socioproductivo y también en la lógica del plan de desarrollo curricular. Vámonos al desarrollo de las actividades. Inicialmente vamos a empezar con el foro, ¿no?, para lo cual tenemos dos preguntas generadoras. La primera: ¿cómo está el medio ambiente en el lugar donde usted vive? ¿Es un medio ambiente contaminado? ¿Es un medio ambiente medianamente contaminado? ¿No? Nársenos esa problemática. Eso nos interesa de sobremanera para luego asentar el marco conceptual. Posteriormente, ¿qué soluciones cree que usted pueden ser las más idóneas? Reflexione y comente. Una vez desarrollado estas actividades del foro, pasamos al siguiente momento, que desde nuestra perspectiva es el momento de la teoría. En el momento de la teoría usted debe leer dos artículos. El primero, el texto académico, Nuestro hogar y Nuestro hogar es la tierra, ¿no? A partir de la lectura usted debe responder a tres preguntas. ¿Qué entiende por ecosistema? Explique en sus términos los conceptos de madre tierra y el vivir bien. Y, por último, debe explicar también en sus términos los conceptos de antropocentrismo y biocentrismo. Una vez respondidas estas cuestionantes, ¿no?, debe leer el artículo de la BBC de Londres, 6 recursos que quizás no sabías que nos están acabando. Una vez que lea este artículo, querido participante, usted se sorprenderá, ¿no?, que hay especies, que hay frutos de nuestra naturaleza que de aquí a un tiempo, en esta dinámica extractiva en la cual vivimos, quizás ya no existan. Y la reflexión que usted debe hacer: ¿qué puede hacer para evitar que esos recursos se exterminen? Ya usted responderá de acuerdo a su vivencia. Posteriormente pasaremos al momento de la valoración. En este momento tiene que reflexionar en función a las siguientes preguntas: ¿qué ha aprendido de los artículos que ha leído y en qué medida lo aprendido puede aplicarlo tanto en su familia como en su unidad educativa? Una vez reflexionado, estaremos en condiciones para pasar al momento de la producción. Y eso significa planificar una actividad a favor del medio ambiente.
Bien, no está de más recordarle que cada uno de esos momentos tiene su puntaje. El momento de la práctica vale 20 puntos, el momento de la teoría 30 puntos, el momento de la valoración de 10 puntos y el producto que usted presente 40 puntos, haciendo un total de 100 puntos que nosotros lo ponderaremos sobre 20 puntos que le corresponde a la semana. Muchas gracias por escuchar de manera atenta este encuadre que damos de la semana y espero que tenga suerte y a la vez póngale empeño. Muchas gracias y hasta la siguiente semana.